Battlefield 6 fue lanzado el viernes pasado para deleite de los fans y favor de la crítica, que dio un voto aprobatorio a la más reciente entrega de la saga First Person Shooter de Electronic Arts. Como siempre, las ventas han sido estratosféricas, con un lanzamiento de 7 millones de copias y más de 350 millones de dólares en ganancias. Pero al lado de ese éxito se perfilan estadísticas muy interesantes y dignas de comentarios para los analistas. Según el reporte de Alinea Analytics, empresa que ofrece análisis de ventas y mercado para la industria, la mayoría de los jugadores de Battlefield 6 están en PC, con 56.7%, mientras que el resto son jugadores de consola, más o menos distribuidos equitativamente entre PlayStation 5 y Xbox. Steam también se perfila como la plataforma favorita con 2.5 millones de usuarios activos. Esto es un tanto inusitado para un shooter que se consideraba icónico para el mercado de consolas, y nos hace preguntarnos, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estos nuevos usuarios de PC? Primero hay que poner los pies sobre la tierra. Por ahora el mercado de los videojuegos sigue dominado por los títulos móviles, con 92 mil millones de dólares en ganancias, lo que representa exactamente la mitad del mercado. Le siguen las consolas, con 50 mil millones de dólares y 27% del mercado, mientras que los juegos de PC están en 23% con 41 mil millones de dólares. Todas las proyecciones indican que, lejos de contraerse, este mercado crecerá más y más. Para darte una idea, según reportes recientes, Steam ha superado 41.6 millones de jugadores concurrentes y su base de usuarios se ha duplicado en los últimos 5 años. Esto contrasta con la situación de hace 20 o 30 años, cuando las consolas claramente dominaban el mercado de los videojuegos y la PC era un nicho, más que una plataforma de masas como lo es hoy. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Y quiénes están impulsando este crecimiento? La respuesta podría sorprenderte. Lo que en realidad está ocurriendo es un cambio generacional lento que muchos de nosotros millennials no podíamos prever. Según Matt Piscatella de la firma de análisis Circana, el jugador promedio de consolas en Estados Unidos está envejeciendo, lo que significa que son más afluentes. Esto suena bien para las consolas, en teoría, porque una base de usuarios joven también es algo deseable. Ahora bien, el mercado infantil ciertamente está dividido entre consolas como el Switch 2 y los móviles. Entonces, pues ahí está la clave. Resulta que la PC tiene una resurgencia de popularidad entre los adolescentes y jóvenes adultos, los Zoomers. Más aún, debido a que la generación Z está pasando por una tremenda crisis económica, el gasto en consolas en dicha demografía está disminuyendo. Al contrario, millones se han unido al modelo de juegos como servicio, donde decenas de títulos se han establecido como dominantes entre la juventud: Apex Legends, League of Legends, CSGO, Fortnite, Rocket League y Valorant. Y hay otro factor, el streaming. La juventud es streamer y le encanta consumir streamers. Esto quiere decir que los juegos gratuitos tienen la ventaja y que el ecosistema se presta naturalmente a que lo prefiera la juventud, mientras que las consolas más caras limitan su punto de entrada a causa de su precio. En efecto, según el reporte de Piscatella, está disminuyendo el interés de los jugadores jóvenes por las consolas. Otros analistas afirman que las compras de consolas entre la población de 18 a 24 años ha disminuido de 10% del mercado hace 2 años a solo 3% en 2025. La pérdida de exclusivas y accesibilidad en múltiples plataformas son algunas de las causas, pero hay algo más, algo que tiene que ver con los patrones de consumo. Algunos testimonios son esclarecedores. Los niños y jóvenes juegan Fortnite y Free to Play, o Minecraft, Call of Duty o tienen Game Pass. Mis sobrinos nunca han sido dueños de un juego, dice un usuario de Reddit. La idea misma de propiedad de los juegos, tan vital entre los millennials obsesionados con enormes colecciones de nostalgia, ha desaparecido entre los Zoomers. Se trata de una generación que consume digital exclusivamente, que consume juegos como servicio, que busca títulos competitivos, rápidos, sin historia ni complicaciones. En cambio, los millennials se deleitan precisamente con juegos con más sustancia narrativa, como Baldur's Gate 3 o Clear Obscure Expedition 33. Es decir, cada vez es más pronunciada la división entre una juventud entusiasta pero precarizada y un consumidor millennial guiado por la nostalgia, que puede permitirse el lujo de máquinas dedicadas y PCs de alto nivel. Por lo tanto, la pregunta es, ¿las consolas están condenadas? Parecería prematuro decirlo, pero creemos que, en cierto modo, parece que vamos en esa dirección. Nuestros usuarios saben que hemos hablado muchísimo sobre la crisis de Xbox, pero lo cierto es que dicha crisis
crisis solo es parte de un problema mayor, o incluso de una perspectiva más amplia. Hiroshi Yamauchi dijo alguna vez que el NES era solo una caja que la gente compraba para jugar Mario. Es decir, en términos de mercado, la consola misma es una especie de estorbo, una barrera planeada entre el usuario y el software, que esencialmente es virtual y que no tiene costos de distribución ni fabricación. Más aún, recuerden que tanto Sony como Microsoft tienen que vender sus consolas a precios menores que lo que implica su fabricación para poder consolidar su base de usuarios. Es la famosa estrategia de las navajas Gillette, al menos en sus inicios. Perdían algo de dinero vendiendo la máquina de afeitar o el rastrillo a un precio menor a su valor, pero se recuperaban porque vendían navajas de por vida. En el caso de un aparato tan sofisticado como una consola de alta potencia, que de hecho es una computadora, la estrategia se volvió insostenible. Por eso, Nintendo pasó desde hace varios años a la estrategia de ofrecer consolas que tienen un valor intrínseco superior al de su fabricación a través de la innovación. ¿Pero qué hay de Sony y Microsoft? Los dos gigantes, lejos de quedarse quietos, lentamente han desplegado otra estrategia. En primer lugar, vemos que Microsoft ha entrado en crisis en lo que respecta a Xbox y se ha obligado a replantear su estrategia con decenas de acciones con el objetivo de que Xbox sea por fin una plataforma rentable. Consolidar su red de estudios, convertir a Xbox en una plataforma más allá de la consola en sí, renunciar a exclusivas e incrementar sus precios. Pero ambas compañías han adoptado algo más: intentar ganar la carrera por el gaming en la nube, justamente lo que permitiría acabar con la consola como obstáculo y ganar directamente los jugosos márgenes de los juegos que precisamente solo han servido para subsidiar el negocio menos rentable de las consolas. Esto solo va a ser peor con las nuevas generaciones que se están pasando a PC o a cualquier servicio de suscripción que les permita jugar gratis. Es decir, Yamauchi tuvo razón todo este tiempo. Las consolas son cada vez más un lastre, en el sentido de que son cajas sobrevaloradas que impiden a los jugadores acceder al software. Y por supuesto, son las plataformas que ejecutan el software. En PC este dilema está resuelto. Una PC vale más incluso que el gaming, pues es una estación de trabajo. En el caso de una consola, lo ideal es que fueran tan baratas como para no competir contra la PC, pero justamente el factor disruptor de la nueva generación de gamers que busca experiencias baratas y no le interesa el hardware dedicado está entrando a destituir este equilibrio. Por ejemplo, un usuario de Twitter escribió esto sobre el abrumador éxito de Steam: la gente que ha abandonado Xbox debe de terminar en algún lado. Nintendo y Steam son básicamente todo lo que necesitas para jugar todo lo que quieras jugar. En otros tiempos esta afirmación hubiera sido absurda, pero hoy es casi real, a partir del abandono de exclusivas por parte de Sony y Microsoft, pues todo lo que necesitas es una PC y un Switch 2 para los juegos de Nintendo, si es que te interesan. ¿Las consolas desaparecerán? En teoría no. Por ejemplo, Microsoft ha dicho que seguirán apoyando a Xbox y ha desmentido que Xbox esté siendo retirado de las grandes cadenas. Pero los avisos están ahí. No solo Microsoft ha abandonado exclusivas, Sony también lo ha hecho. Y los patrones de consumo entre la juventud se están alejando de las consolas. Es justamente por eso que la llamada guerra de consolas está destinada a desaparecer, sin que haya un claro ganador. Lentamente se prepara una nueva era del gaming. No tanto una en la que desaparezcan del todo las consolas, pero sí una en la que intente resolverse el problema que las consolas representan, que es el de la distribución. Si esto significa que alguno de los incumbentes salga del mercado, que la PC se consolide como la segunda fuerza del gaming detrás de los celulares o algo más, solo el tiempo lo dirá. Lo que puedo decir es que estoy seguro de que los tiempos de mi juventud en los que Sega, Nintendo y Sony competían por venderte cajas y cartuchos o discos ya es cosa del pasado, y que el gaming se está mudando a nuevos horizontes. ¿Y tú? ¿Crees que las consolas desaparecerán? No olvides darnos like, comentar y suscribirte para el mejor comentario sobre la industria de los videojuegos solo aquí en Level Up. ¡Nos vemos!